estamos de vuelta y ya estamos conectadas con Martina Matzkin, que es una de las directoras de Cuidadoras, un estreno de esta semana. Una sorpresa para mí, particularmente porque, viste, cuando uno no tiene una película En en radar. radar y de repente te encontrás con algo y te sorprende y te llena de un montón de cosas para pensar. Bueno, un poco Cuidadoras viene por ese lado. Tenemos los primeros días de Luciana, Maya y Jennifer como cuidadoras en un hogar de ancianos, perdón, como mujeres trans. Es la primera vez que acceden a un empleo formal, así que la película un poco recorre y construye ese camino con ellas. Bienvenida Martina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme y por el espacio. No, muchas gracias a vos por la comunicación. Bueno, una de las primeras cosas que tengo para consultarte tiene un poco que ver con el acercamiento a estas personas y cómo llegaste a pensar en contar esta historia desde este punto de vista tan particular, ¿no? Que es el mundo del trabajo, digamos. Sí, bueno, nosotros veníamos trabajando más desde el lado de la diversidad, ¿no? Desde el lado de los adultos mayores y cuando conocimos a estas cuidadoras eh, en un hogar público para adultos mayores y vimos que estaban estas cuidadoras trans, que nos llamó la atención. eh, en, en ese lugar, que se generara ese vínculo, ese encuentro, y bueno, nos pusimos a indagar un poco más, vimos de dónde venía el programa de formación en cuidados, eh, conocimos más el hogar, conocimos más a las residentes, las conocimos a ellas, y bueno, nos fuimos dando cuenta que ahí había una historia que queríamos contar. Hmm. Bueno, ahí hay algo que también me parece interesante que tiene que ver con el mundo del cuidado también, que ya dijimos, bueno, el mundo del trabajo y tenemos el mundo del cuidado como un rol como tradicionalmente muy feminizado también, ¿no? Como pensar en ese lugar de quiénes son las personas que cuidan. Digo, ¿cómo fueron también trazando un camino sobre esas ideas? Sí, es interesante porque aparte, en general, ¿no? El rol del cuidado está, por un lado, a veces se piensa como si no fuera un trabajo, o se considera como si no fuera un trabajo, pero en el caso incluso de cuando sí se lo toma como un trabajo remunerado de alguna manera, muchas veces es desde la informalidad, muchísimas, Claro, e tal incluso cual. cuando es de la formalidad, en general también está muy mal remunerado. Y es un trabajo muy complejo, muy arduo, y que además nos da la sensación que va cobrando cada vez más importancia, ¿no? En estas sociedades que van envejeciendo y donde cada vez es más, las vejeces son más largas y es cada vez más difícil acompañarlas en el sentido económico, de tiempos, de familias más pequeñas o de otro tipo de redes, con las tasas de natalidad bajando, en donde viste que en algún momento era como, bueno, los hijos cuidan de los padres que ya quizás quedan un poco viejos. Entonces, bueno, Total. ¿quién va a asumir esos roles de cuidados? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué políticas va a haber al respecto? Entonces, ese rol de cuidado tenemos que cobrar más importancia. Y justamente en un momento ahora tan complejo, en donde los jubilados son protagonistas de un conflicto que es constante y que se viene Sí. desarrollando y que tiene mucho que ver con esta idea de justo ese mundo que están Sí. cuidando. Pará, y el mundo De la de la, diversidad claro, de también, las, Total. de o lo sea, bueno, de lo público Bueno, sí, también, ¿no? Como todo. eh, no sé cuándo fue que empezó específicamente, o sea, hace cuántos años que están trabajando en este proyecto, pero Mm. me gustaría preguntarte cómo sienten ustedes que justo el estreno haya caído en este contexto tan particular como veníamos diciendo. Sí, es tremendo, como venían diciendo, es como si cada una de las cosas que Claro, o sea, retratamos es en un la checklist película y que que tratamos de tilde a valorar, todo. hoy están, bueno, o intentando ser destruidas, o desprestigiadas, o cuestionadas, o desfinanciadas, todo. Y no solo las instituciones públicas, las vejeces y la diversidad, sino también como un poco de lo que habla la película, ¿no? De la empatía, de Claro. como algo de eso de la ternura. Y todo eso hoy de pronto se convierte en una especie de contradiscurso, eh, ¿no? Puesto frente a los discursos de este gobierno y en muchos otros que lamentablemente están gobernando otros países. Entonces, bueno, es tremendo tener que estrenar en un contexto así, eh, pero bueno, a la vez decimos, bueno, qué bueno qué bueno que podamos generar espacios colectivos de charla, de debate, reflexión, de y de mostrar algo que a veces cuando se cuestiona o
o sea, muchas veces esos discursos de odio se mantienen con mentiras, ¿no? También y aprovechando la desinformación, entonces de pronto ir a mostrar una realidad en un documental, de pronto puede ser un argumento en contra de esos discursos de odio. Sí. Sí, además, digamos que, por ejemplo, las vejeces son como muchas veces retratadas desde el lugar como más hostil, ¿no? Como un lugar en el que es más susceptible de maltratos y demás. Y hay como toda una cosa medio estigmatizante de los lugares en donde Sí, están las claro. personas grandes, quién las cuida. La idea incluso ¿no? de que esos lugares son lugares a donde caer en última instancia, Sí, donde donde se los dejarlo, deposita y donde se ya. los deposita Sí. y porque no los están cuidando quienes deberían, Sí. un poco como decías Martina, el tema de la idea de los hijos que cuidan a los padres, ¿no? Como también entenderlo como un lugar en donde puede haber personas formadas, empáticas y que en todo caso justamente están haciendo un trabajo muy importante. Sí. Realmente. Te quiero hacer una consulta, Martina, que tiene que ver un poco con, entiendo que la historia de la realización del documental estuvo bastante atravesada por distintas cuestiones que lo hicieron más difícil, quizás la pandemia y demás. Te quería preguntar si nos podías contar un poquitito sobre eso. Me parece que es como una película que ya la carga de todo lo que estuvimos hablando se le suma además todo lo que les llevó a ustedes a hacerla. Totalmente, sí. Bueno, como les contaba, empezamos hace muchos años y, bueno, un documental empieza mucho antes del momento de filmarlo, ¿no? Como, bueno, yendo, conociendo, investigando, hablando, yendo al hogar, hablando con las personas, conociendo. Así que habíamos empezado con eso, habíamos un poco terminado esa etapa y ya habíamos empezado a filmar en el hogar, cuando de repente empieza la pandemia y directamente ya no podemos entrar más al hogar, podíamos ir mucho más adelante, podíamos ir a visitar, pero como con un vidrio de por medio. Entonces, bueno, toda esa película que habíamos estado armando se empezó a despedazar. Y nosotros durante ese tiempo estuvimos junto a La Mocha, La Mocha Celis, que es una asociación que para nosotros es referencia. Ahí surgió en el momento de la pandemia el Teje Solidario, en donde estuvimos como voluntarias durante toda la pandemia trabajando, y de ahí, de todo eso que se fue formando, empezaron a surgir muchas inquietudes de quizás encontrar algunas posibilidades de profesión, de formación, de un poco más de estabilidad entre personas trans que la venían pasando muy difícil en la pandemia. El curso que se había dado anteriormente de cuidados ya no se estaba dando. Y entonces La Mocha, en conjunto con otras asociaciones como la UNTREF, la Cruz Roja y otras asociaciones, y nosotros que ya veníamos con este bagaje también, se empezó a organizar otro curso de cuidado, de cuidadoras. Entonces tuvimos la oportunidad de estar ahí desde el primer día del curso. Ahí conocimos a todas las nuevas estudiantes de cuidadoras, a las y les estudiantes. Y ahí fue que conocimos a las cuidadoras que luego sí iban a hacer en esta segunda versión, si se quiere. Las que, bueno, después cuando hicieron las pasantías pudimos ir con ellas. Y en esas pasantías, en ese primer día de pasantías, que ellas empiezan a trabajar en el Hogar Santana, que es un hogar público, es que nosotros entramos también a filmar y por eso pudimos retratar a lo largo de un año cómo fue ese aprendizaje que tuvieron ellas a lo largo de un año, pero desde el primer día de pandemia, desde el primer día de las pasantías. Me intriga mucho saber si esta idea de registro más observacional, pero sobre todo de la parte más de la ternura que tiene, la connotación tierna que tienen las imágenes del documental, ¿en qué instancia, digamos, estaban planteadas? Si ya desde el inicio, si fueron apareciendo, digo, a veces a los documentalistas les preguntamos por qué hipótesis de documental hubo sobre el mismo tema, porque hay un montón de formas de contarlo y de recortes para hacer. Bueno, nos pareció interesante, sí, ese enfoque, el enfoque de la ternura, porque íbamos con una hipótesis, pero también con mucho camino recorrido, de ir, de estar, de conocer. Entonces sí, como hipótesis, lo que más nos interesaba era centrarnos en los vínculos que se daban entre las cuidadoras y los residentes, y en particular, y si existía y se daba, desde esta ternura que decís, desde lo fuertes que son esos vínculos, más allá de, obviamente, que se atraviesa el trabajo del oficio como cuidadora a lo largo del hogar, y que aparte, bueno, es muy humano el trabajo, entonces como tiene que ver con eso, pero nos interesaba centrarnos en esto, en vínculos particulares. ¿Ya tuvo algún encuentro con el público? En términos, me refiero a, pues sabemos que la película se estrenó ayer, pero digo, si ustedes por ahí tuvieron alguna
proyección con público en algún festival, alguna devolución, quizás algo relacionado con la Mochacelis, no sé, digo, ¿ya tuvieron así ese cierre de encuentro? Sí, sí, por suerte. Bueno, esto es una coproducción entre Chile y Argentina, entonces unos días antes de estrenarla acá, la fuimos a estrenar ahí, tuvimos varias proyecciones en donde había un espacio habilitado para conversar con el público, bueno, obvio, más allá del estreno que tuvimos y las conversaciones que pudimos tener después con la gente. ¿Y Sí, estuvimos conversando. qué aparece en ese diálogo? Que también es algo que nos súper interesa, como muchas veces la gente tiene ganas de acercarse a las personas que hicieron esa película para decirle, me pareció esto, me siento identificada con tal cosa. Digo, ¿qué es lo que aparece con esta película hasta ahora? Surgen un montón de cosas. Bueno, en Chile nos preguntaban mucho por cómo estábamos en la actualidad y qué diferencia había entre cuando filmábamos y ese momento. Nos preguntan mucho. No, mucho, es re interesante porque surge mucha historia personal, como que se ve que hay muchas personas que se sienten vinculadas de alguna manera, o porque conocieron a alguien que fue cuidado, o porque tuvieron un familiar en un hogar, o porque estuvieron. Bueno, entonces surge mucho esto de conversar en las experiencias personales. Y también algunas personas como que se pusieron a reflexionar mucho sobre su propia vejez. Incluso bueno, había una chica joven que nos decía como, bueno, no sé, yo no quiero tener hijos, ninguno de mis amigos va a tener hijos, tengo hermanos, mis padres no van a estar, como yo no sé cómo va a ser esa red, y yo no voy no voy a llegar a ahorrar dinero para ese momento, estoy alquilando, como no tengo idea cómo va a ser esa vejez, y uno puede como mirar para el costado, pero es un poco es una Claro. urgencia que tenemos y que, bueno, de pronto te hace pensar, pero digo, a veces es difícil porque es tan complejo, porque no sabemos cómo vamos a hacer, Claro. pero está bueno ir mirando, ir pensando, porque algo hay que hacer, no. Sí, hay como una gerontofobia que no te permite pensar como más allá de ese horizonte. Sí, o quizás está como esta idea de, bueno, falta mucho todavía. Claro, pero si no lo y pensamos ahora, para Claro. cuando lleguemos No, a y ese que hay momento. gente que ya lo está viviendo, entonces Total. es como que de última también podemos hacer algo para que esas personas, no sé, vivan una vejez más plena, ¿no? Como hay una cosa como de no pensar, de pensarlo solo en el propio cuerpo, Sí. y en realidad es como mucho más complejo. Y me parece que algo que tiene de lindo esta película es como proponer mirar esos espacios sin mirarlos con pena, sino como mirarlos desde un lugar de, bueno, acá hay gente que trabaja y gente que está ahí haciendo sus actividades y pueden generar vínculos y pueden tener como momentos de conexión y eso es parte como de su vida, ¿no? Una cosa de, bueno, no sé bien qué. Depósito Sí, de. como Sí. una enfermería y nada más que Ujú. está ahí y es algo no personal, que ni siquiera están así tampoco, pero digo, es como, me parece que la película trabaja un poco sobre esa idea, digo, no sé ustedes cómo lo pensaron, Martina. Sí, totalmente. Aparte de que, bueno, es mucho la calidad humana del lugar a donde están porque son increíbles, es muy admirable cómo trabajan y se nota creo en todo, en el cuidado, en el profesionalismo, en las actividades que hacen, en cómo están. Obviamente hay una diversidad en la vejez y no sabemos cómo vamos a llegar si llegamos. Entonces, bueno, hay personas que son más autoválidas y hay personas que no, y entonces, bueno, en ese caso es bueno también pensar cómo van a ser esos cuidados. En particular, este hogar, como era público, aparte le interesaba que haya personas que necesiten muchos cuidados y poder dárselas porque es muy caro y este es un hogar gratuito. Así que sí, es fundamental. Nos interesaba, bueno, además las personas con las que filmamos en la película, que les interesaba, que querían participar y está bueno mostrar eso. Y es un tiempo, sí, que a veces uno piensa cómo se transcurre ese tiempo, cómo se tienen proyectos, se mira hacia adelante, se ve en un presente, cómo va a ser, ¿no? O está lleno de pasado, cómo es ese momento. Y creo que acá hay algunas historias posibles, simplemente, y en donde también me parece que una de las cosas más interesantes que surgen es esta comunidad, ¿no? Porque muchas de estas personas en algún momento estaban, viste, hay una que dice en un momento en la peli, ya no estás más sola hablando con la tele y con el perro, y un poco pasa eso, ¿no? En donde el vivir en comunidad, tener actividades, que haya personas que te cuidan, tener amigos, familias, parejas que se forman en el hogar. Hay una pareja que se ve ahí que se formó en el hogar. Entonces,
como bueno, de repente es muy interesante esa propuesta de pasarlo en comunidad. Sí, total, total. Bueno, Martina, la verdad, gracias por compartirnos tu tiempo para conversar sobre la película. Si querés recordarnos, aunque sea, hay varias salas por lo que estuve viendo, pero algo, no sé si van a estar acompañando alguna en particular que puedan invitar, o también, si no, ¿dónde la seguimos para seguirle el rastro a la película? Sí, vamos a estar en el Gomón todos los días, a 15:45 y 20 horas, vamos a estar en general presentes y cada día va a haber alguien, va a haber distintas personas a veces presentando. Lo ideal es que sigan a @cuidadorasfilm en Instagram y ahí vamos a contar de todas las funciones, de las novedades, etcétera, porque aparte las estamos pasando en otras salas que no son solo en Cava. Entonces, bueno, está bueno ahí para mirar la lista y todas las nuevas funciones que se agreguen y también si tienen preguntas, comentarios, etcétera, nos cuentan por ahí, Cuidadoras Film. Excelente, Martina. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, y queda ahí hecha la recomendación de Cuidadoras, que es un muy lindo documental que yo creo que tienen que ir a verlo, porque da para charlar un montón. Como da para quedarte charlando con la gente que lo vas a ver, me parece. Ella dice. Yo digo. Igual voy a decir algo que es, no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿Qué? pero esto es muy meta de nuestro grupo, pero no importa. A ver. Que en lo que va del año hemos hablado del tema de la vejez Sí, y mucho. de lo que va a ser de nuestras sí. vejeces. Yo diría mínimo 5 veces. Sí. Discúlpeme, pero es una de las cosas que no me deja dormir en la, A en la nosotras noche. nos interesa Así mucho que ese nos tema. interesa Sí, un montón este tema. Sí, a mí me interesa mucho desde lo que decía recién, desde la gerontofobia, por un lado, como que me parece que ahí hay algo medio tremendo. Sí, claro. De hecho, pensaba mucho mientras miraba esta película en cuántas personas que miren esta película van a entender que es como, ay, ¿cómo vas a mostrar a alguien que está así? Y en realidad lo único que está es viejito. Claro, o sea, naturalmente. Y como pienso mucho en eso, y sobre todo aparte porque veníamos de ver Men on the Inside, entonces ahí Gran hablamos, serie. hablamos también. mucho sobre la parte más idealizada de decir, bueno, ¿quién pudiera organizarse para estar llegar así? Y voy a contar una infidencia, que Apa. es que mi familia, ellos, que yo espero que sea realidad, pero digo, tienen como el plan de decir, bueno, vamos a vivir todos juntos. Todo lo que son mi mamá y sus hermanos con sus cuñadas. Ellos quieren, como llegado el momento, vivir todos juntos. Ok. Y ya tienen como los roles asignados, de qué plan. se va a encargar Plan cada total. uno y No demás. está mal igual, ¿eh? Y si bien siempre es en tono de chiste, ayer, cuando empezaron a joder con eso en el grupo familiar, otra vez, por vez número 10.000, la verdad que yo lo pensaba y decía, che, pero no está buena la idea. Porque aparte, imagínate que mejor es que nos organicemos entre 5 primos que, no sé, el que le toca que es hijo único, por ejemplo. No digo, como empezar a pensarlo y proyectarlo de verdad. Yo con una amiga tenemos el plan de, che, si llegamos a grandes y seguimos cada una en la suya, al menos vayamos al mismo geriátrico, Claro, ¿entendés? Como sí, para olvídate. ya tener una amiga ahí Sí, para ya jugar a las cartas. Totalmente. Estoy como, me parece muy, muy piola el plan de pensarlo en serio. No te digo que lo planifique desde ahora, pero anda pensándolo, qué sé yo. Nos saluda nuestro oyente Zambayo, que está del otro lado y nos manda su correspondiente dinosaurio. Muy bien. Le mandamos un saludo. Y José Tripodero había pedido trivia de Chuck Norris y Charles Bronson. Mira, José, 2 puntos. yo ya te dije primero puntos que sí. sí, y yo esto lo dije fuera del aire, Sí. ya he cumplido parte Sí. del caprichito que una vez la pregunta audiovisual fue con clips de Chuck Norris. Sí, sí. Hay que decir todo. Si Hay que un decir día todo. se hace esa trivia, que sea como muy temática, Sí. tiene que estar José Tripodero en esta mesa. Y yo creo que Yo tendría diría que esa. apersonarse acá. Eso sí. me parece un buen momento para comprometerlo. Me Ahí parece que está. sí. Listo. Y se puede tirar ideas, viste, a ver, Cami, hacete esta pregunta y vos las descartás. Y digo, mira, esta idea la agarré y la modifiqué toda, Y pero ahora se me dice ocurrió otra algo cosa. buenísimo. Acaba de llegar Botis, otro de Ah, nuestros querido recurrentes Botis.
oyentes que está del otro lado, le mandamos un saludo, que el otro día lo vi después de mucho tiempo en una de las proyecciones de Estudio 2001 que hicimos, Muy que bien. fuimos a ver Los Visionadores con Néstor Frenkel. Qué planazo. Fiel oyente de Sucesos también. También, sí. Así que bueno, le agradecemos por estar del otro lado. Aparte, él también tiene sus columnas, sus programas y cosas, Sí. y siempre nos anda compartiendo a nosotras. Así que hay que devolver ese favor también, ¿eh? Bueno, No hay que bueno, ser bueno. todo- Todavía queda gente decente en Eso, este ambiente. No Se como volvía otros. se volvía intrusos en 2 segundos. Le está tirando indirecta a alguien. Nadie No, sabe. ni Probablemente ella a sabe nadie. quién. Claro, Probablemente claro. la gracia es la indirecta. Que no la reciba importa. y que la tenga Eso que es una recibir. refe a un clip muy Por supuesto. famoso y viral. ¿De quién? De la señora Moria Kazan en el Ah. living de Susana. El otro día vi un clip de Moria, perdón, ya voy al corte. El otro día vi un clip de Moria que me ¿Cuál? causó mucha gracia, en el cual Susana Jiménez cree que la va a incomodar, diciéndole, Sí, ¿vos cobraste cobraste dinero para tener relaciones? es la misma nota ¿Es la en misma? donde la quema con Cacho Castaña. Es buenísima Ahí porque está. Moria Kazan, Cero televisión encima ella. que yo veo todo por fragmentos, Claro. es buenísimo porque al toque la mira como diciendo, No me quemes. ¿y vos? Como, ¿me vas a decir? Perdóname. Y la otra empieza a subirle el calor de, Que empieza a gritar. Sí, sí. así Es que- muy buena esa nota, chicas. Sí, la verdad que me ¿Sabes parece muy divertido. Nahuel, búscame esa nota y no hacemos trivia. Se Vamos a ver cancela la la nota. columna de Muscletop. Vamos a ver esa nota. No, los vamos al corte. Nancy, ¿con Sí. qué nos vamos? Nos vamos a ir con un tema de Eddie Vedder esta vez que se llama Save It for Later.